Un saludo cordial para todos, espero que estén bien. Bueno, comenzamos de esta forma nuestro repaso con este material sobre algunos contenidos que estuvimos profundizando en clases anteriores relacionados con los complementos del verbo, la identificación del sujeto, las oraciones predicativas, copulativas, entre otros contenidos que fuimos viendo en las clases anteriores. Bueno, este primer ejercicio consiste en identificar justamente el sujeto y los complementos argumentales de los verbos que están subrayados acá. Ahora, yo voy a estar pasando por cada uno de los ejercicios, pero no me voy a detener mucho para ir ganando tiempo. Sin embargo, ustedes sí van a tener este material ya con las respuestas para luego comparar con lo que ustedes hicieron o obviamente estudiar ya a partir de esto, pero con el compromiso de leer, de revisar esencialmente la nueva gramática sobre estos contenidos para obviamente ir a la fuente y tener de primera mano toda la información que ustedes necesitan. Este primer verbo es un infinitivo. Los infinitivos son formas no personales del verbo, así como el gerundio también y el participio. Pero solamente el infinitivo y el gerundio son las dos formas no personales del verbo que también pueden tener sujeto y complementos. El participio no. Por eso hicimos este análisis acá. El verbo hacer aparece como impersonal ahí, lo que quiere decir que no tiene sujeto. Y a juzgar por la clase de verbo, sabemos que hacer es un verbo, acá al menos es un verbo transitivo. Pero miren que el verbo hacer se puede usar como verbo semicopulativo. De paso les explico también eso. Pero acá funciona como verbo transitivo y tiene un complemento, que es un recuerdo hasta la palabra mundo. Acá lo interesante es subrayar que dentro del complemento directo, el sustantivo, bueno, podemos decir que lenguas, porque le modifica lenguas, por eso está en plural el verbo existen, diríamos que toda esta parte, desde donde comienza la oración relativa, que es que existen actualmente en el mundo, diríamos que forma parte también del complemento directo porque le modifica pues a un sustantivo que está dentro de ese complemento directo. Lo mismo pasaría si en un sintagma nominal, si a un sintagma nominal le modifica una oración de relativo, forma parte del sujeto también. Pasamos al siguiente verbo solamente para mostrarles esto, que estas palabras que acá funciona como pronombre, sería sujeto de este verbo que es existen, porque le está reproduciendo a un antecedente que es lenguas y obviamente cumple la misma función que un sustantivo, un pronombre. Y dentro de esta oración sería su sujeto. Eso ocurre con las oraciones relativas. Esos enlaces pueden cumplir funciones sintácticas como la de sujeto y la de complemento directo, generalmente. Y existen, a juzgar por su significado y teniendo en cuenta su estructura argumental, basándonos en esta oración, cuenta con un complemento con un complemento argumental, en este caso un complemento de régimen que es en el mundo, porque el significado no es de existencia nada más, sino de que existe en tal lugar, ¿sí?
Otro sería, no tendría complemento argumental si el significado de existir fuese solamente de tener existencia. Por ejemplo, mis padres viven, de estar vivos. En ese caso no tendría un complemento argumental. Pero en esta oración tenemos en cuenta el significado que se le da a este verbo en este enunciado en particular. Los verbos copulativos no seleccionan argumentos ni adjuntos, para tenerlo en cuenta, pero aprovechamos acá y hacemos el análisis de identificación de sujeto. Y ahí está especificado qué parte de la oración es sujeto del verbo es. A ver. ¿Qué podemos hacer acá? Vamos a ver el verbo es. Vamos a analizar, sí. Es una tarea tremendamente compleja. Bueno, esa parte sería su atributo. Y lo demás que está marcado acá sería su sujeto. Era eso lo que quería volver a ver. Miren que me puedo equivocar en el proceso de grabación. Puede haber ruidos, pero si me doy cuenta, me corrijo sin la necesidad de estar empezando de nuevo esto. Yo estoy desde un celular nada más, por eso que no va a ser de calidad esta grabación. Y acá ya tienen todas las respuestas. Obviamente va a quedar a cargo de ustedes hacer el análisis correspondiente. Puedo quedarme en algunos puntos como situar, por ejemplo. Fíjense que situar está en blanco porque la parte que corresponde al sujeto, pero posiblemente el sujeto también es otras. Miren la relación entre prefieren situar, pero dejo así en blanco, ¿verdad? Porque prefieren, a prefieren le sigue una oración subordinada sin enlace, que es situar, y situar es un verbo de ubicación con complemento directo, que es un número, y con un complemento argumental locativo. En este caso, está encabezado este complemento por una locución preposicional que es dentro de. Sería lo mismo que ubicar también. Colocar o poner. Eso para que lo tengan en cuenta. Estas clases de verbos de ubicación son verbos, quiero decir, verbos transitivos. Por tanto, con complemento directo y con un complemento locativo de lugar que puede realizarse sintácticamente con un adverbio o con un complemento preposicional siempre de lugar. Esa es la diferencia con los complementos de régimen, en este caso. Que los complementos de régimen seleccionan obligatoriamente una preposición, sin embargo, con situar y colocar o ubicar, eso no se da. Esto solamente ustedes lo tienen que aplicar con los verbos que señalan ubicación. Y ya saben cuáles son algunos de los ejemplos. Hay otros que ustedes pueden investigar cuáles son esos. Se comunica, creo que es un verbo que vale la pena acá considerar, porque comunicar aparece en el diccionario como verbo transitivo, sin embargo acá tiene uso intransitivo y es un verbo intransitivo con complemento de régimen, porque el significado es alguien se comunica en tal idioma, ¿verdad? Porque acá habla del idioma cuando dicen un número reducido de ellas, se refiere a las lenguas. Es decir, que hay hablantes o usuarios en cada una de esas lenguas. Eso es lo que se menciona acá. Es para que lo tengan en cuenta porque en el diccionario no siempre aparecen todas las posibilidades de un verbo. Somos nosotros quienes tenemos que hacer ese análisis, ese metaanálisis, ya basados, ¿no?, en la estructura argumental del verbo
en una oración determinada. Han de considerarse, tienen que prestar atención a este verbo. Esta es una perífrasis verbal, ¿sí? Tienen que investigar nada más por qué está presente la de ahí. Eso dejo a cargo de ustedes. No es que yo no sepa, sino quiero que ustedes sean curiosos e investiguen. Ahora, desde mi punto de vista se trata de una pasiva refleja con sujeto de cosa, ¿sí? Y esto está en blanco porque no selecciona, en este caso no selecciona complementos argumentales. Pero sí, el sujeto es un argumento. Y desde mi punto de vista, como les dije, es una oración, una pasiva refleja con sujeto, por supuesto. El verbo haber, cuando señala existencia, siempre es un verbo impersonal, sin sujeto y con complemento directo. ¿Qué es lo que hay? Entonces, fuentes que hablan de la existencia de unos 7000 idiomas en todo el mundo, que es el complemento directo. Bueno, esto ya voy a pasar de largo para ver estos otros ejercicios que ya estuvimos resolviendo en clases. No me quedo mucho tiempo acá. Simplemente aprovechar que estas dos oraciones, la primera creo que es una oración simple, porque vemos un solo verbo conjugado acá. Y lo demás sería solamente complementos, ¿verdad? Serían complementos. Cuentan con el análisis respectivo acá. Hay que prestar atención siempre al verbo, al significado del verbo, según la oración en la que aparece. En la explicación metalingüística no hay que dar tantas vueltas, hay que analizar en forma explicada lo mismo que se analizó en los puntos anteriores, en forma aislada. No presentan información nueva a ustedes ahí, solamente que explican, aclaran en un párrafo lo que ya hicieron acá, en estos puntos, en cada uno de estos cuadros. Ahora, sí se puede aprovechar acá que cuando se encuentran con oraciones compuestas como la segunda, tendrían que hacer un análisis de los verbos, pero solamente sujeto y sus complementos, no hacer el análisis de qué clase de oración compuesta o subordinada es. No hace falta todavía hacer eso, ¿sí? A no ser que sea una oración subordinada sustantiva que cumple la función de complemento directo. Ahí se puede mencionar, pero solamente lo necesario, que capaz veamos en otros ejercicios. Paso esto y me detengo acá, que de hecho ya vimos también el ejercicio 4, que consiste en reconocer en complementos argumentales y reconocer también el sujeto. Bueno, en rojo yo les marco los complementos y el sujeto también. Y hacia la derecha, en el orden que corresponde, yo les menciono qué función sintáctica cumple esas partes que están destacadas. Por ejemplo, en la A, el que es complemento directo y alguien es sujeto. Ya sabemos que es sujeto del verbo se desmaya. En la B, que es complemento directo, y a Javier es complemento indirecto seguido otra vez de un complemento directo que reproduce a libros en este caso. En la C, el verbo aluchado es un verbo intransitivo con complemento de régimen, porque la estructura argumental sería alguien lucha con o contra algo. Durante décadas no está marcado porque en este caso es un adjunto nada más, porque ya había explicado que el significado del verbo luchar no implica
el momento en el que se lucha. Por eso no es un argumento, sino que es un adjunto. Bueno, entonces mucha gente es sujeto y contra el acné es complemento de régimen. Interesante acá es remarcar que hay que saber dónde comienza un complemento, un determinado complemento y dónde termina. Porque sería incorrecto decir contra el acné durante décadas. Fíjense que durante décadas es un complemento de ha luchado, no de la palabra acné. Esas son esos son los detalles que tienen que tener en cuenta también. Bueno, a ver, podemos detenernos en la letra E. A nuestros hijos les encanta mirar el cielo mientras conducimos. El verbo encantar como gustar son verbos, mejor dicho, los verbos encantar, gustar, entre otros parecidos, son verbos que implican que habrá un sujeto experimentante, porque más bien son verbos, no son verbos que señalan o que tienen significado de acción, son verbos que señalan procesos internos. Por eso que el sujeto sería no un sujeto agente, sino que un sujeto experimentante. Bueno, en este caso, el experimentante no es sujeto, pero en otras oraciones sí puede ser sujeto. El experimentante acá es el complemento indirecto, cumple, mejor dicho, la función sintáctica de complemento indirecto. De paso, esto les aclaro también. La función semántica de experimentante, sintácticamente, la pueden cumplir el sujeto o, en este caso, el complemento indirecto, como ustedes están viendo, porque el sujeto ahí es mirar el cielo mientras conducimos. Y es una situación mirar el cielo mientras conducimos. Complemento indirecto duplicado, a nuestros hijos les. Y el sujeto que es mirar el cielo mientras conducimos. En la F aparece un verbo de ubicación, conjugado en un tiempo compuesto. Hemos ubicado. La estructura argumental sería la de alguien ubica algo en un lugar. Y en este caso ese lugar puede estar realizado sintácticamente con un adverbio o con un complemento preposicional, que serían sus argumentos. El complemento directo, todas las mercaderías nuevas, y el complemento locativo argumental, que es allá, en este caso es un adverbio. Y el sujeto está tácito en este caso. Entre la G y la O podemos hacer una comparación porque aparece el verbo ajustar. Fíjense que en la G el verbo es transitivo, por tanto tiene un complemento directo que es los temas de tu investigación, con sujeto tácito. Y un complemento de régimen que es a los objetivos propuestos, porque la estructura argumental sería alguien ajusta algo a algo o a una cosa, que en este caso sería a los objetivos propuestos, complemento de régimen. Y en la O, el mismo verbo solo tiene uso intransitivo, por tanto no hay complemento directo, pero el complemento de régimen sí se mantiene. Ajustar a nuestro objetivo general. Por supuesto, el tema de nuestra investigación que cumple la función de sujeto. Vamos a ver acá. ¿Qué más se puede aprovechar? La K, una mujer había renunciado a su viejo amor por temor a las opiniones de otros. Muchas veces
los verbos con complementos de régimen son parecidos al complemento directo, pero ustedes tienen que hacer su metaanálisis. Había renunciado a su viejo amor, acá no es complemento directo, es complemento de régimen, porque es alguien renuncia a algo, hay una preposición ahí, o alguien renuncia a alguien puede ser también, pero no es complemento directo porque no lo podemos sustituir por un pronombre átono. No puedo decir una mujer lo había renunciado. Y ya saben ustedes que en la mayoría de los casos el complemento directo se puede sustituir por un pronombre átono, sea lo, la o sus plurales, dependiendo del género, del núcleo de ese complemento directo, que siempre va a ser un sustantivo. Ahora, generalmente, eh, puede ser también que se refiera a todo un enunciado. En ese caso usamos el neutro, lo. A ver, ¿qué más acá aprovechamos? Y otra vez aparece un verbo de ubicación en la letra S. Casi llega hasta la Z de esto. A ver qué oración más acá podemos aprovechar. En la M no dimos tantas vueltas porque es una oración copulativa y sí es importante señalar el sujeto y el atributo. Fíjense que primero está el atributo, después del verbo y luego el sujeto, que no son argumentos, tampoco son adjuntos. Lo mismo en la letra Q, aparece una oración copulativa. Bueno, cierto o falso. Hay que justificar en ambos casos. En el caso que sea cierto, se puede ampliar con una información nueva o con un ejemplo. En el caso que sea falso, se puede corregir lo que está mal. Ahora, no voy a leer todo esto. La respuesta de cada punto ya está acá para que ustedes vayan reforzando. Acá lo importante es manejar los conceptos. Porque cuando nosotros leemos los textos académicos sobre estas nociones gramaticales, tenemos que ser capaces de comprender lo que estamos leyendo. Con los ejemplos, cuando hay una palabra que no la entiendo del todo, entonces tengo que buscar la forma de comprender esa palabra para aprovechar mejor una explicación. Porque se usa una terminología que es propia de la gramática o de la lingüística, entonces hay que, hay que manejar esos términos. Para eso sirve este ejercicio y para ver si a partir de ciertos planteamientos con ejemplos también se comprenden los conceptos. Porque si uno es capaz de identificar en una oración un complemento de régimen es porque comprende esos conceptos, esas nociones y ya tiene la capacidad también de contrastar con otras nociones, porque si digo que es complemento de régimen, también voy a saber qué es un complemento directo o qué es un complemento indirecto para hacer esa discriminación. Sirve para eso. Todos los complementos de régimen son complementos preposicionales. Sí, eso es lo que le caracteriza al complemento de régimen, fundamentalmente. Esa preposición que forma parte de la estructura sintáctica y semántica de los verbos, sustantivos o adjetivos con complementos de régimen. Ya saben ustedes en el número 2 que el grupo preposicional está formado por la preposición y su término. Su término puede ser un sintagma nominal, puede ser un pronombre o puede ser una oración. Eso también ya les estuve mostrando
en clases anteriores. Vamos a ver qué podemos aprovechar acá. En el punto 10, el atributo subrayado en sin querer tiré el envoltorio del caramelo favorito de mi hijo. Miren que el atributo no se aplica solamente a las oraciones copulativas. En una oración predicativa también puede haber atributos. En un sintagma nominal también puede haber atributos. Atributo es una función sintáctica que puede aparecer en diferentes construcciones y no necesariamente en las oraciones copulativas. Eso es por un lado. Ahora, en este caso, el atributo favorito, que es un adjetivo, el atributo hace referencia a una propiedad, a un rasgo, generalmente de un sustantivo o de un grupo nominal, generalmente. Y en este caso, favorito aparece dentro de un sintagma nominal, que es el envoltorio del caramelo favorito. Pero, bueno, está dentro de un sintagma preposicional del caramelo favorito, pero eso a su vez está dentro de el envoltorio, que es, en este caso, es un sintagma nominal. Entonces la respuesta sería, aparece en un sintagma preposicional que a su vez forma parte de un grupo nominal. Acá dice que aparece en una construcción verbal con verbo semicopulativo. Y no, porque tiré no es un verbo copulativo ni semicopulativo. Por eso luego ya es falso. Pero hay que dar la respuesta correcta acá. El 11 podemos aprovechar también. En la oración tus palabras afectaron a la audiencia. La parte subrayada cumple la función semántica de destinatario y la función sintáctica de complemento indirecto. Es falso porque a la audiencia cumple la función semántica de tema o paciente y por tanto la función de complemento directo, que es generalmente la función sintáctica con la que se corresponde esa función semántica. A ver acá. En el 12, fíjense que en muchos libros de literatura es sujeto paciente de se compraron. El sujeto paciente de se compraron. Y la C es marca de pasiva refleja. Entonces no cumple una función sintáctica ahí. Tampoco es un pronombre. No se trata de un verbo pronominal. Entonces, cumple la función semántica más bien de tema y la función sintáctica de sujeto. Se dan cuenta cómo esta función semántica de tema, a esta función le puede corresponder la función sintáctica de sujeto o de complemento directo. Esas consideraciones ustedes tienen que tener. Estos verbos transitivos en el punto 13, sobre esto se dice que sus sujetos se corresponderían con la función semántica de agente, no, ¿verdad? Porque son verbos que indican procesos internos o estados internos, pero no acciones. Cuando hablamos de agente nos referimos a acciones, es decir, a una entidad que realiza una acción. Por eso que el concepto de sujeto no es solamente el que realiza una acción. El sujeto también puede experimentar una acción. O en el caso de los verbos copulativos, ni experimentan ni realizan, más bien diríamos que el sujeto es la persona de quien se dice algo en una oración nada más, en el caso de los verbos copulativos. Bueno, diferencia entre estas dos oraciones. Pienso en las ideas de nuestro ensayo, atendiendo
al verbo en este caso, pienso las ideas de nuestro ensayo. Se dan cuenta de que de que se presenta solamente una diferencia sintáctica. En el primer caso el verbo es transitivo y no. En el primer caso es un verbo intransitivo y en el segundo caso es un verbo transitivo. Pero no cambió el significado. Eso se da con otros verbos también que podrían ustedes investigar. Cambian de ser verbos transitivos a intransitivos, pero no de significado. La estructura nada más cambia. En la primera hay complemento directo, quiero decir complemento de régimen, y en la segunda oración hay complemento directo. Otros verbos, otros ejemplos podrían ser cargar la maleta, cargar con la maleta. Entonces, cargar la maleta, verbo transitivo, cargar con la maleta, verbo intransitivo con complemento de régimen. Hay casos en los que sí, un mismo verbo al cambiar de uso, al ser transitivo o intransitivo, sí cambian de significado. Ahora, en este punto, simplemente cuentan con un esquema de los pronombres personales y átonos con las funciones sintácticas que pueden o que le corresponden. Está el pronombre, a ver acá, el pronombre neutro lo. Bueno, eso es para recordar porque en este ejercicio ustedes sí tienen que sustituir por uno de esos pronombres las partes con complemento directo o indirecto, si es que se puede. Si no se puede, se deja así. Además de eso, hay que reconocer. Vieron que son los mismos contenidos otra vez. No nos salimos de eso. Desde el primer ejercicio, los contenidos son iguales. En los siguientes ejercicios también. Otra vez acá tienen que identificar los complementos argumentales. Hay una lista de complementos argumentales, los que son seleccionados por el significado mismo de los verbos. No voy a leer todo, pero ustedes sí van a poder esto visualizar después. En la primera oración, sus aspiraciones es el único complemento argumental del verbo y cumple la función de complemento directo. Este C en la B es un C reflexivo que cumple la función de complemento directo porque es abrazarse a sí mismo o a sí misma. Complemento directo. En la C hemos iniciado una nueva obra de construcción, complemento directo. Se puede sustituir, la hemos iniciado en la zona del mercado de la ciudad. En la zona del mercado de la ciudad ya no está destacado porque es un adjunto. Solamente los argumentos hay que señalar. Una vez más, repito lo mismo, hay que hacer el análisis de la estructura argumental del verbo donde, aparece la oración, ¿verdad? Del verbo utilizado en una determinada oración. En este caso es iniciar. Alguien inicia algo. Restringir, en este caso restringir, restringirán, verbo transitivo con complemento directo. Alguien restringe algo a alguien. Se dan cuenta que está presente a las personas sin la documentación requerida como complemento indirecto. Sin la documentación requerida forma parte del complemento indirecto porque modifica a personas. Se puede sustituir por lo, se complemento indirecto y lo es el complemento directo.
se lo restringirán desde hoy. Ahora, no nos resignamos a que nos culpen gratuitamente de algo que no cometimos. Todo eso que está subrayado desde la A hasta cometimos es el complemento de régimen. Alguien se resigna a algo. Es el complemento de régimen. Ahora, ese nos, tienen que prestar atención, el nos es ahí, es un pronombre. En este caso no cumple ninguna función sintáctica. Forma parte de la estructura del verbo, es resignarse. Por eso, y no cumple ninguna función sintáctica. En este caso sí, ese pronombre forma parte del verbo, porque es resignarse. Pero nos a veces puede ser complemento directo y a veces puede ser también, a ver acá nuestro cuadro, a ver nuestro cuadro acá, creo que no están todos los pronombres acá. Nosotros faltan los pronombres. Acá está, acá está. Nos, miren que nos puede cumplir función de complemento directo e indirecto también. Pero en este ejemplo, otra vez acá, este ejemplo, me perdí acá, a ver, en la E. En este ejemplo no cumple ninguna de esas funciones. Ni es directo ni es indirecto. Ahora, ¿cómo hacer la prueba? Cuando es indirecto, generalmente se puede duplicar. ¿Sí? Por ejemplo, nos trajo un obsequio. Nos trajo a nosotros. Complemento indirecto. Pero yo no puedo decir acá nos resignamos a nosotros. Esa es una forma de identificar para no confundir. ¿Sí? Y dentro de este complemento de régimen hay un complemento directo, el que es el complemento directo de cometimos, porque es una relativa acá en este caso. No es simplemente un enlace, sino que cumple una función anafórica. Estábamos en la E, pasamos esto, fíjense acá, date tiempo de calidad, date, esa T cumple función de complemento indirecto. También puede ser complemento directo, dependiendo del significado. Verbo dar, alguien da algo a alguien. Ese alguien que se da algo es la persona misma. Date vos. A vos mismo, ¿qué cosa? ¿Qué es ese algo que se da? Tiempo de calidad. Y es un complemento directo, hay tiempo de calidad. Y T es complemento indirecto. Y al sustituir sería dátelo. Se entiende que lo se refiere a tiempo de calidad y T es sos vos, es decir, esa persona misma que se da el tiempo de calidad. Explicó con, bueno, esta parte de leyendo, escuchando música, saliendo ya es una aclaración nada más de lo que significa tiempo de calidad, pero no forma parte del complemento directo. Y ese lo es más bien por el sustantivo tiempo.
podemos aprovechar la J, explicó con claridad las ideas fundamentales. Es un verbo transitivo acá, explicar. Pero fíjense que el significado que aporta el verbo acá, según su estructura argumental, es el de alguien explica algo a alguien. Por tanto, ahí a los participantes es también un complemento argumental. En este caso, un complemento indirecto que se introduce con la preposición a. La única preposición que corresponde al complemento indirecto es la a. Ya no se confundan con eso. Para no puede ser. Aunque a veces quiere salirnos para como complemento indirecto, pero no es. Solamente la a. Al igual que el complemento directo, la única preposición que puede introducir un complemento directo es la a. Y generalmente es complemento. El complemento directo se refiere, cuando se introduce con la a, se refiere a personas, generalmente. Puedo sustituir los dos, se las explicó con claridad, en la que se es complemento indirecto a los participantes y las viene a sustituir o reproducir, mejor dicho, a ideas. O a la frase misma, al sintagma nominal, las ideas fundamentales. Pero sabemos que esas las usamos porque hay que tener en cuenta el núcleo de ese sintagma nominal, que en este caso es ideas. La O es interesante también porque se trata de una oración impersonal con un verbo se, en este caso, esta se es marca o signo de impersonalidad. Y con el verbo, es un verbo transitivo con complemento directo de persona a los acusados, que siempre va a estar en singular tercera persona. Se convocó, se juzgó, se llamó, se premió, etc. Puedo sustituir se los juzgó con todo el peso de la ley, donde los reproduce al complemento directo que es a los acusados. Y en la P aparece un complemento directo, no con C, que sería un verbo recíproco, porque sería en este caso se ven mutuamente por videollamadas. Aparece otro ejemplo, pero en este caso es complemento indirecto ahí el pronombre se o la palabra se, ¿sí? Porque ya está el complemento directo que es mensajes. Hay que prestar atención. Lo mismo ocurre con los verbos reflexivos. Ya di un ejemplo. En cierta ocasión se peina, se lava. Ahí se es en complemento directo, o me peino, me lavo, complemento directo. Pero al decir se lava el cabello, se lava la cara, ahí se es complemento indirecto y la cara o el cabello es complemento directo. Lo mismo ocurre con el recíproco. Se saludan, complemento directo se. Se escriben cartas, complemento indirecto se. El ejercicio número 9. ¿Para qué sirve este ejercicio? Sirve para agudizar la comprensión de eso que leemos en la nueva gramática. Miren que no hay un libro para entender la nueva gramática. Somos nosotros quienes tenemos que entender con los conocimientos que ya tenemos, ¿no? Tenemos que ser capaces de comprender esos conceptos que se explican y que están interconectados. Ahora, estas partes son prácticamente partes copiadas y pegadas.
¿Y qué es lo que yo les planteo acá? Un ejemplo para ver si relacionan con esos conceptos. Comprensión es lo que yo les estoy planteando acá. Y ustedes también tienen que ser capaces de entender y saber explicar, que también se les va a pedir que sepan explicar y con los términos adecuados, de forma sencilla pero precisa. No tienen que liarse, no tienen que hacer demostración de conocimiento. Simplemente demostración de lo que corresponde a partir de lo que se les pide. Exactamente, basarse solamente en lo que se les pide. Voy a leer esto que dice. Un verbo semicopulativo, esto yo no inventé, no son mis palabras, es un copiar y pegar de la nueva gramática. Un verbo semicopulativo es un verbo pleno predicativo. Esto sería el concepto de verbo semicopulativo, que ha perdido parte de su significado léxico. ¿Sí? Por ejemplo, poner, puso los libros en la mesa. Pero si digo se puso nervioso, ahí ya perdió el verbo poner parte de su contenido léxico que le caracteriza. Parte. Quedó un chiquitito, pero eso ya hace que sea un verbo semicopulativo. Se emplea por ello como nexo copulativo y se construye con un atributo que constituye el verdadero predicado, es decir, la parte más importante del predicado. Porque con los verbos plenos o con oraciones con verbos plenos, el núcleo siempre es el verbo, porque es el que aporta todo ese contenido. Sin embargo, con las oraciones copulativas no, el verbo no puede ser el núcleo, porque están casi vacíos de contenido léxico. Muchos verbos semicopulativos pueden usarse como verbos plenos en otros contextos, como el ejemplo que di, como en el ejemplo que di. La oración que ejemplifica la explicación subrayada, ¿cuál es? Es decir, me pide que identifique un verbo pleno que funcione como verbo pleno y no como verbo semicopulativo. Analizamos entonces. Desde el principio me cayeron bien mis compañeros de trabajo. Caer, se cayó, ¿verdad? Se cayó de la escalera. Pero acá es caer bien. Caer bien. El atributo es un adverbio ahí. Mis compañeros de trabajo es sujeto. Perdió su contenido léxico porque nos está refiriendo de la caída de alguien. Entonces no se puede marcar. Ahí sí es semicopulativo porque tiene que ser un verbo que se usa como verbo pleno. Andan muy distraídos. El verbo andar implica desplazarse. Acá no. ¿Sí? Acá se refiere a un estado. Andan. Es como decir están. A propósito, esos verbos semicopulativos a veces son equivalentes a verbos copulativos. Por ejemplo, desde el principio me cayeron bien. Mis compañeros es equivalente a al verbo ver si es no, estar no va a ser ser. Ser, pero no puedo decir ser bien mis compañeros. Desde el principio fueron buenos mis compañeros. ¿Andan muy distraídos? Sí, están muy distraídos con estar. ¿Se volvieron a casar después de divorciarse y reconciliarse otra vez? La respuesta acá va a estar marcada en rojo. Entonces ahí sí se volvieron porque indica volver a repetir una acción. Si conserva parte, funciona como verbo pleno. ¿Sí? Se volvieron a casar. Además que es, en este caso ni siquiera sería el verbo volver, sino el verbo casar porque es una perífrasis verbal. Volver a casarse, volver a estudiar.
Cazar es el que le da ese significado a la perífrasis ahí. Es una perífrasis que indica repetición. Hay que estudiar eso en las clases de perífrasis. En la D, fíjense, puso contentos. Perdió su significado léxico. No funciona como verbo pleno ahí poner. Tampoco en la última oración, que es el verbo hacer, porque no está usado como verbo transitivo. ¿Se dan cuenta? Alguien hace algo. Sino que ahí significa alguien está tenso. O en este caso una situación, se hace tensa la situación. Es como decir está tensa la situación con un verbo copulativo. Segunda explicación. La recuperación o reintegración léxica de los complementos directos omitidos es de otra naturaleza. Se denomina tradicionalmente uso absoluto de un verbo transitivo a su empleo en oraciones en las que su complemento directo queda sobreentendido, sin que se obtenga necesariamente el contexto sintáctico precedente la información que se omite. La oración que sirve de ejemplo a la explicación presentada es: ¿qué es lo que pide acá? Hay que interpretar. Pide el uso absoluto. Se explica sobre el uso absoluto del verbo transitivo, es decir, cuando no está mencionado el complemento directo por diferentes razones. Y una de ellas es que el significado mismo de la palabra hace que se pueda recuperar ese complemento directo. Y acá tenemos que ver, y dice, continúa, queda sobreentendido, quiere decir que no va a estar explícito ese complemento directo. ¿Y cuál es la oración que sirve de ejemplo? Entonces analizo la oración A. Vamos a ver. Se creía, ahí aparece ya luego un complemento directo. Creer algo que. A ver. Después está el eleva. Elevar con complemento directo sus concentraciones. Eso es complemento directo. Abarca hasta sus concentraciones en la sangre. En la B, es decir, en todas las opciones el complemento directo está explícito. En la B, el verbo haber, había reglamentos estrictos, complemento directo, con respecto a la cantidad de radiación, todo eso complemento directo. En la D también está presente, explícito. Muchas madres han perdido a sus maridos en la guerra. Complemento directo, a sus maridos los han perdido, ¿verdad? Y el verbo tener con el complemento directo, que abandonar el país, que es una oración subordinada a su complemento directo. Y en la E también está presente el complemento directo. Vamos a ver, o no. Va a emplear, sí, va a emplear los 900.000 millones de euros, complemento directo, porque se menciona el, el sujeto ahí. Va a emplear es una perífrasis verbal también. El significado se concentra en emplear, que es un verbo transitivo. Bueno, en todas estas oraciones aparece un complemento directo expreso, pero en la seno, en la sala contigua, que corresponde al sector de fumadores. Los más jóvenes fuman. ¿Qué se fuman? No se dice desaforada y despreocupadamente. Ahora, el verbo fumar aparece como verbo intransitivo, pero acá se usa como transitivo. Cuando yo digo no me fumes más mis cigarrillos, es necesario ahí saber que hay algo en particular que se está fumando, ¿verdad? Pues se pueden fumar muchas
en muchos productos, por decir así. Pero fumar, eso aparece en la nueva gramática como ejemplo de verbos que omiten su complemento directo porque se sobreentiende a qué se está refiriendo acá. Es fácil recuperar ese complemento directo por el significado léxico mismo de este verbo que es lo que se dice acá en esta explicación. Tercera explicación, los complementos de régimen de los verbos son compatibles muchas veces con su complemento directo. Eso quiere decir que puede aparecer un verbo transitivo con su complemento directo y su complemento de régimen. A ver si eso es lo que dice. Sí, eso es lo que dice acá. Elige las opciones, hay más de una que se ajustan a las explicaciones expuestas. Lego ha desvelado un proyecto, complemento directo, y ha desvelado para ayudar a niños ciegos y con problemas de visión a aprender braille de forma alegre y participativa. Bueno, vamos a ver acá. No es con el verbo desvelar. Desvelar es un desvelado, ha desvelado un proyecto es sí complemento directo. Pero esos dos complementos están con relación a ayudar, ayudar a niños ciegos y con problemas de visión, que es complemento directo. Y a aprender braille de forma alegre y participativa sería el complemento de régimen, pero del verbo ayudar, que no está conjugado, pero no importa eso. Ya hablamos que los verbos, aunque no estén conjugados como los infinitivos y gerundios, pueden tener complementos y sujeto también. Entonces es con respecto al verbo ayudar. La estructura argumental sería alguien ayuda a alguien a algo. Me ayudó a hacer la tarea, por ejemplo. La B, el coordinador de prensa escrita convenció al equipo de redactores. Todo ese es el complemento directo, no solamente al equipo de redactores. De la nueva propuesta y dinámica de trabajo, que es el complemento de régimen. Porque la estructura del verbo en este caso es convencer, es alguien convence a alguien de algo. Y en las demás opciones no vemos esas dos combinaciones, que ya no voy a leer. Ustedes sí van a tener que hacer su análisis. Y esta cuarta explicación que dice, cuando el verbo admite un complemento directo, además del de régimen que ya vimos en el ejercicio anterior, suele ser este último, el último es el de régimen, el que resulta potestativo. Bueno, ¿y qué es lo que es? Suele ser el último. ¿A cuál se refiere? Al complemento de régimen porque es el que se menciona último en ese enunciado arriba. El que resulta potestativo, comprensión lectora. El que resulta potestativo. El que resulta se refiere, es una relativa esa y se refiere al complemento de régimen. ¿Y qué quiere decir potestativo? Busquen en el diccionario. Amplíen su conocimiento. Significa que puede ser opcional. Que puede no estar omitido, puede estar omitido y eso no significa que haya incomprensión o que no se interprete el enunciado. Entonces la respuesta es la B. Me invitaron a cenar los nuevos vecinos. Me es complemento directo, tiene, y a cenar es complemento de régimen. No está, no está omitido nomás, a eso nomás se refiere. Potestativo quiere decir que que está omitido o que puede omitirse. Me ayudas para completar esta tarea. Acá sí está omitido porque recuerden, es ayudar, alguien ayuda a alguien a algo. Entonces, me ayudas a mí
para completar esta tarea. Para completar esta tarea no tiene que interpretarse como complemento de régimen, sino como complemento o adjunto, complemento circunstancial o adjunto de finalidad. Entonces, me ayudas a resolver estos ejercicios para completar esta tarea. Entonces, a resolver estos ejercicios podría ser un ejemplo de su complemento de régimen omitido. Pero lo que no puede estar omitido en este caso es el complemento directo. Ayudas para completar. Invitaron a cenar los nuevos vecinos. Me invitaron los nuevos vecinos. Sí puedo omitir ahí el de régimen, que es a cenar. El tanque está lleno de agua sucia. Esta es una oración copulativa. No hay. ¿Sí? No hay acá. Pero se puede aprovechar que sí, lleno, que viene de llenar. Lleno sí es un adjetivo con complemento de régimen, porque es estar lleno de algo. Pero se podría haber dicho también el tanque está lleno, y se sobreentiende en un contexto que qué es lo que contiene, ¿verdad? De qué está lleno el tanque. Tengo la certeza de su pronta recuperación. Esta no es... ver acá no hay complemento de régimen, pero no está omitido. La certeza, solamente que no es de un sustantivo. Tengo la certeza, complemento directo, y certeza es el sustantivo que selecciona un complemento de régimen de su pronta recuperación, porque es certeza de algo. Accedió a su nuevo cargo como gerente. Este solamente es complemento de régimen, no es verbo transitivo. Por eso no puede ser la respuesta. Quinta explicación dice, tanto los complementos directo, indirecto y de régimen preposicional pueden omitirse. Sí, esos tres tipos de complementos se pueden omitir, pero se tienen que cumplir ciertas condiciones para eso. No siempre es posible. Sin embargo, en algunos contextos no es posible la omisión. Estudien que esa parte. En cada caso hay una opción en la que quedaría forzada o no sería posible la omisión. Elige cuál. El complemento directo en el primer cuadro, ¿en qué opción sería forzado si se omitiera? Reconocemos los complementos directos. Creo que avisaron a los alumnos sobre el cambio de horario. Entonces, a ver, creo que esa parte no. Avisaron, creo que avisaron. Ahí avisaron, se puede omitir el complemento directo que hay que en... A ver. Creo que avisaron a los alumnos sobre el cambio. Esta escoba no barre bien tan bien el piso. Sí, yo puedo omitir, no barre. El médico atiende hasta las 17 horas. Puedo omitir a los pacientes. Creo que avisaron sobre el cambio de horario. Puedo omitir el complemento directo, que es a los alumnos, porque alguien avisa a alguien. Pero en la C no se puede omitir. Cometieron si no interviene, cometerán si no interviene la policía. Es forzada. Yo digo, cometió. Es forzado si no se menciona su complemento directo. Miren que la explicación dice que sería forzado o no sería posible. Acá sería forzado. ¿Sí? En los demás casos sí se puede omitir. Creo que avisaron sobre el cambio de horario a tales personas. Omitido. Esta escoba no barre tan bien el piso. Esta escoba no barre bien, obviamente, el piso. Complemento directo.
El médico atiende a los pacientes hasta las 17 horas. El médico atiende hasta las 17. Se puede omitir a los pacientes. Se sobreentiende que hay personas que van a ser atendidas. El complemento indirecto también se puede omitir. Fíjense que les aclaró el incidente. Se puede decir aclaró el incidente, puede estar omitido. A quien se les aclara. En la C, les entregó su vida a sus hijos. Les entregó su vida. Puede estar omitido el complemento indirecto. Les prometió regresar pronto. Prometió regresar pronto. Puede estar omitido les, que es complemento indirecto, pero en la B no. Duelen las muelas a Jorge. Duelen las muelas. Ni le ni a Jorge, que son complemento directo. Y el complemento de régimen también puede estar omitido en ciertas oraciones o contextos. Regresamos de Asunción ya a la medianoche. Regresamos de Asunción es el complemento de régimen. Perfectamente podemos decir regresamos. Está omitido el complemento de régimen. Creería en vos si no fueses tan mentiroso. Entonces acá creería si no fueses tan mentiroso, se puede omitir el complemento de régimen que es en vos. Mi decisión depende de lo bien que tomes la tuya. En este caso no. Depende. Mi decisión depende. Se tiene que mencionar. No va a ser forzada su omisión ahí. Mi decisión depende. Depende de lo bien que tomes la tuya. Andrés mejoró de su cuadro gripal. Mejoró. Se puede omitir de su cuadro gripal, que es complemento de régimen. Sexta explicación dice, la función semántica de paciente o de tema se corresponde con el argumento que designa la entidad que recibe un cambio de estado o sufre los efectos de la acción o el proceso denotados por el predicado y puede cumplir distintas funciones sintácticas, como la de sujeto, paciente y complemento directo. Subrayan las oraciones que corresponden los segmentos lingüísticos que ejemplifican esa función semántica explicada. Función semántica de tema o paciente que encontramos solamente en la D y en la E. En la D, esa función cumple la función sintáctica de sujeto. Y en la E cumple la función sintáctica de complemento directo. Y en la demás no se ve. No se ve esa función. 7. El atributo puede estar presente en construcciones verbales, con verbos copulativos, semicopulativos y plenos, que ya les expliqué eso también, y en construcciones no verbales. Elige la opción en la que aparece el atributo en una construcción verbal, con verbo pleno. Estudia es verbal, pero serás estupendo es copulativo. Quedaron exquisitos los postres. Ese es semicopulativo. Quedaron. Porque perdió su significado léxico. Y es como decir, están exquisitos los postres. Mi psiquiatra no es muy perceptivo. Esa es oración copulativa. Anduvo sin sus lentes todo el día. Ahí sí, porque es andar. Andar acá no perdió su significado léxico. Todavía significa desplazamiento. Se volvieron grises sus recuerdos. Es como decir, son grises o están grises sus recuerdos. Perdió su significado léxico el verbo volver. A ver, tenemos todavía acá